Y precisamente ya les platicábamos esta semana que se presentó esta nueva estrategia de seguridad para Zacatecas y nos acompaña aquí Víctor Hernández, especialista en seguridad, rey del rating. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Digo, buenas noches, buenos días. Es que siempre estamos en tu noticiero de la noche. Exacto, ya me van a hablar aquí para reclamarme. Sí, sí, ¿qué pasó? A ver, Perdón. tu reloj, no que es muy smartwatch. Es que vengo en vivo. Víctor, ¿cómo ves la estrategia presentada por el gobierno federal para Zacatecas? Pues bueno, en general hemos visto que este tipo de intervenciones, por grandes o pequeñas que sean, no suelen tener efectos significativos en la incidencia delictiva. De hecho, el programa de política de drogas del CIDE encontró que de hecho los homicidios incrementan hasta en un 13% cuando las Fuerzas Armadas se despliegan a un municipio. Y si en efecto este tipo de intervenciones rindieran efectos, Michoacán, Tamaulipas, los típicos estados que han sido protagonistas de la guerra contra el narcotráfico, ya estarían pacificados. De hecho, así se inicia la guerra contra el narco, con un despliegue masivo de personal a Michoacán, y hoy sigue siendo una zona de guerra. Y en ese sentido, llama la atención que el despliegue que se anunció no es tan sustantivo, es de lo mucho un batallón en terminología OTAN, no lo que en México le llaman batallón, y en ese sentido, pues no es un refuerzo tan sustantivo, y hubo momentos estelares como decir, bueno, si gustan también los podemos capacitar en derechos humanos. Yo creo que lo primero que tendría que hacer la propia Sedena es ver las estadísticas de cómo cuando incrementa el despliegue militar se incrementan brutalmente los casos de violaciones a derechos humanos. Entonces también hubo joyas en esa presentación. Oye, Víctor, hablas de Michoacán, de lo que pasó, de lo que está pasando, pero ¿cómo arrancó esto? Estamos con esto viendo la misma estrategia que hizo Calderón. Por supuesto. ¿Tal cual? Sí, bueno, yo he insistido. Va a salir las mentiras de la mañana. Yo creo que la militarización de la seguridad pública, la cuarta transformación, es la plenitud del calderonismo. ¿Por qué razón? Porque al menos en el sexenio de Calderón, en el de Enrique Peña, se tomaron acciones de inconstitucionalidad, como por ejemplo tumbar la Ley de Seguridad Interior. También hubo una reforma que intentó el presidente Calderón a la Ley de Seguridad Nacional que no pasó en el Congreso. Y muy por el contrario, aquí hemos visto la consumación de esta estrategia, ya no solo la militarización de la seguridad pública, sino de otros ámbitos de la vida pública. Y en ese sentido es continuar con la misma estrategia, y por tanto lo que podemos esperar son exactamente los mismos resultados. Victoria, a la vez estamos viendo municipios en Zacatecas donde se quedaron prácticamente sin policías. Entonces, ¿cómo tendría que resolverse si no es con el ejército? Construir instituciones policiales no es como hacer enchiladas. Y un poco el mito de la Guardia Nacional era vendernos que ya teníamos una institución consolidada, ¿no? Con 50,000, 80,000, 100,000 elementos de la noche a la mañana. Y la realidad es que el estado de fuerza sigue siendo más o menos el mismo que del sexenio pasado, porque el reclutamiento es muy lento. Lo único que hicimos fue transferir soldados de la bolsa de Sedena a la bolsa de Guardia Nacional. Y construir instituciones policiales es un proyecto que tiene que ser transeccional y que no permite estos virajes tan violentos del presupuesto. De nada sirve que 2 o 3 años haya presupuesto, voluntad política para que una policía estatal o municipal crezca, si de pronto cambia la administración, hay un bandazo de austeridad y entonces no se permite que esos proyectos rindan frutos. Víctor, hablando de Zacatecas en específico, ¿está peor que nunca? Ya se esperaba que Zacatecas se pusiera así, porque la campaña de expansión del cártel Jalisco Nueva Generación ha tocado todos los rincones del país. Es un cártel que en particular no sabe jugar en equipo, que se ha peleado con el cártel de Santa Rosa de Lima, con el cártel de Sinaloa. Y pues la verdad es que ya era previsible por sus zonas de influencia que Zacatecas terminara así. Y hay un dato adicional. Parte de la comunicación política de la Guardia Nacional es que en la medida en que se construyan más unidades, más cuarteles, más batallones, va a haber más seguridad. Pero no hay ninguna evidencia estadística de que no se cometan delitos afuera de un batallón. Zacatecas ya tenía una presencia militar importante y de todas maneras se cometían delitos incluso afuera de las unidades militares. Ya hay algunos batallones operativos de Guardia Nacional que no han tenido ningún efecto en la incidencia delictiva. Entonces estamos gastando una millonada en una estrategia que sabemos que no solo no reduce la violencia, sino que en ocasiones la incrementa. Víctor, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Víctor. Muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, qué barbaridad.